Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa para compartirlo con ustedes y estamos en las Islas Feroe, un lugar por demás desconocido en el norte de Europa. Con Feroe y próximamente Islandia completaremos los países nórdicos. Les recomendamos que vean nuestros videos de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Aunque es más común oír que los descendientes vikingos en la actualidad pueden hallarse con más facilidad en las costas noruegas, las Islas Feroe, de acuerdo a su posición geográfica, tienen menos influencias extranjeras, con lo que la cultura se percibe de manera más preservada aquí. Las Islas Feroe son un conjunto de escarpadas islas ubicadas en la parte más boreal del Océano Atlántico, a algunos cientos de kilómetros de Islandia, Escocia y Noruega. Su población no supera los 50.000 habitantes, pero esto no quiere decir que sean islas deshabitadas. Unas 70.000 ovejas recorren sus colinas y unas 2 millones de aves de diferentes especies viven en sus costas. Aunque existen pruebas que demuestran la existencia de vida humana en las islas hacia el siglo IV, fue recién en el siglo IX que las Islas Feroe fueron habitadas permanentemente por colonizadores vikingos. La saga relata que Grimur Kamban, de probable origen íbero-nórdico, habría llegado a las islas cerca del año 825. Una nueva ola de colonos provenientes de Noruega llegó hacia 890. La comunidad vikinga originaria creó en el siglo X una pequeña mancomunidad dirigida por un parlamento que se dedicaba a la exportación de pescados y lana de ovejas con el resto de las costas nórdicas. Nuestros primeros instantes aquí nos han fascinado. Feroe no se parece en nada a las geografías que anteriormente habíamos visitado. Sus verdes colinas y acantilados, sus costas azotadas por fuertes vientos y los pequeños poblados de pescadores que posee este archipiélago son un destino ideal para aquellos que buscan alejarse de la ciudad y conocer geografías diferentes. Los escenarios naturales feroeses atraen cada año a más personas decididas a recorrerlos,
ya sea caminando, en bicicleta o a caballo. En muchas ocasiones, la niebla cubre las colinas y le dan un aspecto místico, en el que uno puede sentirse dentro de una antigua leyenda. La época de turismo en las Islas Feroe es realmente corta, comienza en mayo y termina en septiembre. Si se quiere evitar la época con más turismo, es mejor visitar las islas en mayo o principios de junio. Como las islas rozan el círculo polar ártico, la luz solar varía según las estaciones. El sol casi no se pone durante el verano, por lo que solo deja un par de horas de semioscuridad. En invierno, en cambio, solo hay 5 horas con luz solar y el resto es noche. Además, Feroe tiene un clima realmente lluvioso. Se espera lluvia en algún lugar de las islas 300 días al año y se totaliza alrededor de 1.300 milímetros de lluvia. Esto es más de 1 metro de lluvia por año. La temperatura no desciende muy por debajo de cero en invierno, pero no suele ser superior a los 16 grados en verano. A tener en cuenta también que las Islas Feroe son un destino caro, con precios superiores incluso a los de Dinamarca y Noruega. Esto se debe principalmente a su aislamiento. Tórshavn, Klaksvík y en menor medida Runavík representan los puntos de mayor infraestructura turística. La tarde se hizo honda y nos caímos dentro de la gris cúpula que enmarca a las Islas Feroe. Viajar es hipervivir y estas geografías nos deparan misterios de un pasado hecho presente.
seguiremos recorriendo el otro lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre las Islas Feroe, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Terminamos este video.